Hoy preparamos bizcochitos materos azucarados, una combinación agridulce que queda buenísima. Además, son muy crocantes y los hacemos sin manteca, así que es una receta súper simple con ingredientes que seguramente tenés en casa. En un recipiente vamos a poner 350 gramos de harina de todo uso o harina 4 ceros. Le sumamos una cucharadita de sal, una cucharadita de polvo de hornear, 100 mililitros de aceite. Acá pueden utilizar aceite de girasol, aceite de maíz o algún aceite de oliva que no tenga gusto. Y 100 mililitros de agua caliente. Cuando tengan todos estos ingredientes dentro del recipiente, lo vamos a integrar muy bien y vamos a formar un bollo. Vamos a seguir integrando todo esto con las manos hasta que formemos un bollo. Si cuando están formando el bollo notan que le hace falta un poco más de líquido a la masa, le pueden agregar un poquitito más de agua caliente. Una vez que tengan el bollo bien formado, con la ayuda de un palo de amasar, vamos a estirar muy bien la masa. A mí me gusta dejarla bastante finita, así que vamos a estirar bien la masa. Si te gustó este video, déjame un me gusta o una carita sonriente. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con esa persona a la que le encantan los bizcochitos y le podría ser súper útil esta receta. Cuando tengan la masa estirada del grosor que ustedes prefieran, miren, yo la estiré de este tamaño, la voy a poner sobre una placa o una asadera. Fíjense que yo no le puse nada porque no se pegan, pero si ustedes tienen miedo que en su placa se peguen, pueden aceitar apenitas un poquitito la placa. Ahora sí, una vez que la masa está dentro de la placa, con la ayuda de una cuchilla o de un cornet, van a ir cortando los bizcochitos. Si te gustan los bizcochitos, abajo del video en la descripción te voy a dejar un montón de enlaces que están buenísimos. Recuerda que todos los ingredientes que utilicé para hacer esta receta también van a estar debajo de este video en la descripción. Una vez que están cortados, con un tenedor los vamos a pinchar. Por arriba los voy a pincelar con un poquitito de agua y luego le voy a espolvorear azúcar. Acá agréguenle una buena cantidad de azúcar, así quedan bien azucaraditos. Una vez que están listos, los vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 20 minutos o hasta que vean que la base está doradita. En ese momento, y para que arriba les queden bien crocantes y que el azúcar de arriba se derrita un poco, si tienen un horno que tenga calor arriba, que tenga grill, es poner el grill para que quede arriba bien azucarado. Y si no tienen un horno que tenga calor arriba o que tenga grill, lo que hacen es ponerlo en la parte de abajo del horno y la van a dejar ahí hasta que la parte de arriba esté bien doradita. Esténse atentos y tengan cuidado de que no se les queme. Con esta receta me salieron 420 gramos de bizcochitos. Fíjense que es una receta súper rendidora y realmente quedan unos bizcochitos muy sabrosos y crocantes. Ahora solo resta que la preparen en casa y después me cuenten qué tal les quedó. Gracias por haberme acompañado en este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y si no lo hicieron todavía, no olviden de suscribirse. Nos vemos la próxima con una receta nueva. Chau, chau.